Muy buenas noches, mi nombre es Ana Silvia López y hoy les estaré presentando lo que es el grupo 3 y nuestra exposición sobre el núcleo celular. Las participantes que componen nuestro grupo son Primi Batista, su servidora Ana Silvia, Débora Cabrera y Clarice Romero. Yo les empezaré hablando de lo que son las generalidades del núcleo y sus componentes. El núcleo es un compartimiento limitado por membrana, el cual contiene el genoma, información genética en células eucariotas. El núcleo contiene información genética junto con la maquinaria para la duplicación del ADN y la transcripción y el procesamiento del ARN. El núcleo de una célula que no está dividiéndose, célula en interfaz, está formado por los siguientes componentes. La cromatina, que es el material nuclear organizado como eucromatina o heterocromatina. Contiene el ADN asociado con una masa aproximadamente igual de proteínas nucleares diversas que son necesarias para la función del ADN. Como podemos ver aquí en la imagen, lo señalado acá es la cromatina, la capa que cubre el cromosoma. Luego tenemos el nucleolo, que es una región pequeña dentro del núcleo que contiene los genes de ARN ribosómico, transcripcionalmente activos, ARN y proteínas. El nucleolo es el sitio de síntesis del ARN y contiene proteínas reguladoras del ciclo celular. Como podemos ver acá, el nucleolo es el pequeño centro que tiene la célula, el núcleo, perdón. Luego tenemos lo que es la envoltura nuclear. Es un sistema de doble membrana que rodea el núcleo de la célula. Está compuesta por una membrana interna y otra externa, que están separadas por un espacio cisterna perpendicular y con perforaciones denominadas poros nucleares. La membrana externa de la envoltura nuclear es continua con el retículo endoplasmático rugoso y con frecuencia presenta ribosomas adheridos. Como podemos ver acá, esta es la envoltura nuclear que está compuesta por la membrana externa, que es lo morado más oscuro acá, y la membrana interna, que es lo morado más claro, casi blanco, que vemos acá. Luego tenemos el nucleoplasma. Es todo el contenido nuclear que no es cromatina ni nucleolo. Como podemos ver acá, el nucleoplasma es todo lo que resta del núcleo. La cromatina. La cromatina es un complejo de ADN y proteínas responsable de la basofilia característica del núcleo. Cada célula eucariota, cerca de 6.000 millones de bits de información codificados en la estructura del ADN, el cual tiene una longitud totalmente aproximada de 1.8 metros. La longitud de la molécula de ADN es unas 100.000 veces mayor que el diámetro nuclear. Por lo tanto, el ADN debe estar muy plegado y compactado en el núcleo de la célula. Esto se logra mediante la formación de un complejo singular nucleoproteínas denominada cromatina. El complejo de cromatina está compuesto por ADN y proteínas estructurales, un plegado adicional de la cromatina como el que ocurre durante la mitosis. Produce estructuras denominadas cromosomas. Cada célula humana contiene 46 cromosomas. Las proteínas de las cromatinas incluyen 5 proteínas básicas denominadas histonas, además de otras proteínas no histonas. El genoma humano comprende de toda la longitud de ADN humano que contiene la información genética incorporada en 46 cromosomas. La secuenciación del genoma humano tardó unos 13 años y fue finalizada en el año 2003 por el Proyecto del Genoma Humano. El genoma humano contiene una secuencia de nucleótidos de 2.850 millones de pares de bases que se encuentran organizados en unos 23.000 genes codificadores de proteína. En la mayoría de las células, la cromatina no presenta un aspecto homogéneo. Por el contrario, cúmulos de cromatina densamente teñidas están incluidos en un fondo de tinción más claro. El material descendente teñido es cromatina muy condensada denominada heterocromatina.
y el material de tinción más claro donde se localiza la mayoría de los genes trans- perdón. La mayoría de los genes es una forma dispersa llamada eucromatina. Entonces, con esto sabemos que la parte que está pocamente tintada, vagamente tintada, se llama eucromatina. Y la que está densa y muy compacta es la heterocromatina. La heterocromatina constituida contiene las mismas regiones de secuencias muy respectivas y genéticamente inactivas del ADN, que son condensamente y consistentemente incorporadas en las mismas regiones del cromosoma cuando se compara con otras células. La heterocromatina facultativa también está condensada y no participa en el proceso de transcripción a diferencia de la heterocromatina constitutiva. La facultatividad de no es repetitiva y tiene una ubicación nuclear y cromosómica inconsistente cuando se la compara con otros tipos de células. Debido a las condiciones específicas como las etapas explícitas del ciclo celular, los cambios en la ubicación nuclear, es decir, el desplazamiento desde el centro a la periferia o la transcripción activa de un solo alelo de un gen, es la expresión monoalelálica del gen. La heterocromatina se distribuye en tres regiones. La cromatina marginal, que se encuentra en la periferia del núcleo, la estructura que las microscopistas ópticas antes llamaban membrana nuclear, en realidad consiste en su mayor parte de cromatina marginal. Perdón. Los cariosomas son cuerpos directos de cromatina de tamaño y forma irregular que se encuentran en todo el núcleo. Y la cromatina asociada con el nucleolo es cromatina que se encuentra en relación con el nucleolo. La heterocromatina se tiñe con hematoxilina y con colorantes básicos. También se observa bien con la técnica de Feldman, una reacción histoquímica específica para la desribosa del ADN, y con colorantes fluorescentes vitales como los de Hoechst y el yoduro de propidio. Ahora les voy a hablar de los nucleosomas y las pruebas citogénicas. Los nucleosomas se encuentran tanto en la cromatina como en la heterocromatina y en los cromosomas. Estas partículas de 10 milímetros de diámetro representan el primer nivel de plegado de cromatina y se forman por el rellenamiento de la molécula de ADN alrededor de un núcleo proteico. Este paso acorta unas 7 veces la molécula de ADN en relación con la molécula de ADN desplegada. El centro del nucleosoma se compone de 8 moléculas de histonas, denominado octámero. La molécula de ADN gira 2 veces unos 146 pares de nucleótidos alrededor del octámero central. El ADN se extiende en cada partícula como un filamento de 2 milímetros que se une con nucleosomas adyacentes. Como podemos ver acá en el ejemplo, vemos cómo las moléculas de ADN se unen entre sí para formar un nucleosoma. Luego seguimos con las pruebas citogénicas. Las pruebas citogénicas son un componente importante en el diagnóstico y la valoración de trastornos genéticos y hacen referencia al análisis de los cromosomas. Las anomalías cromosómicas ocurren en aproximadamente el 0.5% de los nacimientos vivos y se detectan en cerca del 50% de los casos de las pérdidas de embarazo en el primer semestre. Abortos espontáneos y en cerca del 95% de las diversas células tumorales. El análisis cromosómico puede realizarse sobre sangre periférica, médula ósea, tejidos tales como la piel o las vellosidades corónicas procedentes de las biopsias, y las células obtenidas del líquido amniótico durante la amniosíntesis. Los estudios sobre los cromosomas comienzan con la extracción de los cromosomas enteros de los núcleos de las células en división. Entonces, estos cromosomas se lo colocan sobre portaobjetos de vidrio en un microscopio, se hibridan con sondas fluorescentes especiales, la técnica FISH, y se examinan bajo el microscopio. Una sonda de ADN fluorescente procede una señal microscópica brillante cuando la sonda se hibrida
con una parte específica de un cromosoma en particular. Como podemos ver acá en la imagen, los cariotipos marcados mediante este método permiten que las citogenetistas realicen un análisis exhaustivo de los cambios en la cantidad de cromosomas y de anomalías cromosómicas, como las adiciones o eliminaciones. Los pares de cromosomas están numerados con el cariotipo y el sexo masculino está indicado por la presencia de cromosomas X y Y. El recuadro blanco, como podemos ver acá en la figura, muestra un par de cromosomas XX característico del sexo femenino. Pero vemos que una parte del cromosoma se rompe y se adorsa a otro cromosoma. Cuando esto sucede, la anomalía se denomina translocación. Nótese acá cómo se adoce el cromosoma roto. En esta imagen se puede observar claramente cómo una parte del cromosoma 8 original de la sección ahora está adherida al cromosoma 14 y una pequeña porción del cromosoma 14, acá, es ahora parte del cromosoma 8. Estas translocaciones cromosómicas están presentes en los linfomas, ya sea como cáncer de células sanguíneas, como la leucemia mieloide aguda, el AML, o el linfoma no Hodgkin, el NHL, o el linfoma de Burkitt. La red formada por el material granular y fibrillar se denomina nucleolona. El ARN está presente en ambos materiales granular y fibrillar y se organiza tanto en gránulos como en filamentos muy delgados y muy juntos respectivamente. La nucleostemina. El nucleolo tiene una participación muy importante en la regulación del ciclo celular. La nucleostamina es una nueva proteína identificada recientemente que se ha encontrado dentro del nucleolo. La nucleostamina es una proteína que interacciona con P53 para regular el ciclo celular e influye en la diferenciación celular. A medida que la diferenciación celular avanza, el nivel de proteína se reduce. La presencia de nucleostamina en células malignas sugiere que podía cumplir un papel en su proliferación descontrolada. Además, el ADN y el ARN, los retrovirus y sus proteínas víricas interaccionan con el nucleolo y originan la redistribución del material granular y fibrillar durante el curso de una virosis. Estos virus pueden utilizar componentes del nucleolo como parte de su propio proceso de replicación. La envoltura nuclear está formada por dos membranas con un espacio entre ellas. La cisterna pericular separa el nucleoplasma del citoplasma. La envoltura nuclear proporciona una barra membranosa permeable selectiva entre el compartimiento nuclear y el citoplasma, que encierra la cromatina. La envoltura nuclear se conforma a partir de dos membranas nucleares, externa e interna, con la cisterna perinuclear entre ellas. La membrana nuclear externa se parece mucho a la membrana del retículo endoplásmico y de hecho es continua con la membrana RR. Se suele observar poliribosomas adheridos a las proteínas de acoplamiento que se hallan presentes en el lado citoplasmático de la membrana nuclear externa, que es esta. La membrana nuclear interna está sostenida por una malla rígida de proteínas de filamento intermedio adosada a su superficie interna llamada lámina nuclear. Además, esta membrana contiene receptores de láminas específicos y varias proteínas asociadas con las láminas que se unen en los cromosomas y aseguran la fijación de la lámina nuclear. La lámina nuclear es una delgada capa reticular electrodensa de filamentos intermedios que se ubica debajo de la membrana nuclear. Es esta malla blanca que ven acá. Esta es la membrana nuclear y esta es la lámina nuclear. Los principales componentes de la lámina son láminas nucleares, un tipo especializado de filamento intermedio nuclear, y proteínas asociadas a las láminas. Las láminas nucleares están compuestas esencialmente por las proteínas lámina A y lámina C, que forman filamentos intermedios. Estos filamentos establecen enlaces cruzados para formar una estructura ortogonal.
Y por último tenemos lo que es el nucleoplasma. El nucleoplasma es el material encerrado por la envoltura nuclear con excepción de la cromatina y el nucleolo. Si bien en el nucleoplasma algunas veces se encuentran inclusiones cristalinas víricas y de otro tipo, hace poco las técnicas morfológicas lo mostraban amorfo. Sin embargo, debe suponerse que muchas proteínas y metabólicos reducen en el núcleo o pasan a través de él en relación con la actividad de síntesis metabólica de la cromatina y del nucleolo. Llamamos lo que es nucleoplasma esta parte azul que ven acá en esta pequeña imagen de este nucleolo. Esto fue todo por mi participación de hoy. Ahora les dejo con mi compañera que sigue. La renovación celular. La renovación celular es la capacidad de las células de producirse y producir células genéticamente idénticas que constituyen funcional y fisiológicamente a las células madres originales. La cicatrización celular. La cicatrización constituye en la situación de un tejido desaparecido por tejido conjuntivo. Para cada clase de célula, en algunos casos la renovación celular es veloz y las células que mueren se reemplazan o se recuperan con gran velocidad. En otros casos, en cambio, la renovación celular resulta lenta. Esto quiere decir que pase a que la totalidad de los órganos cuenta con células que pueden renovarse, la tasa de renovación celular varía en cada caso, por lo general, a mayor especialización del organismo. La capacidad de la renovación de sus células será menor. La renovación en algunos tejidos. Cada clase de tejido tiene su tiempo de renovación, que depende del trabajo desempeñado por sus células. Las células que recubren el estómago viven solo 5 días. Las células de los glóbulos rojos pueden, después de viajar casi 1500 kilómetros a través del laberinto circulatorio, solo duran alrededor de 120 días antes de ser enviadas al cementerio del vaso. La epidermis, capa superficial de la piel, se recicla cada 2 semanas. El hígado desintoxicamente de todo lo que ingerimos. Tiene un tiempo de renovación total calculado entre 300 y 500 días. Otros tejidos que tienen un tiempo de vida que se mide en años y no en días, pero están lejos de ser perpetuos. Hasta los huesos se renuevan constantemente. Todo el esqueleto de un adulto se reemplaza celularmente en menos de 10 años. La teoría de la renovación celular. La teoría de la renovación celular nos indica que nuestro propio cuerpo está plenamente capacitado para regenerarse a sí mismo, solicitando ayuda a dichas células madres, que serán las encargadas de reconstruir los estragos producidos por el estrés diario. La falta de descanso, una nutrición deficiente, un estilo de vida no saludable, las toxinas presentes en el medio ambiente, incluso nuestras heridas pasadas. Podemos resumir la teoría de la renovación celular. En un primer lugar, tendríamos sucesos ocurriendo en nuestro cuerpo, por ejemplo, una herida o un ataque al corazón. En este momento, cuando se lanza esa llama de auxilio en forma de una molécula que llaman la atención de las células madres alojadas en la médula ósea, provocando su liberación al torrente sanguíneo. Dichas células madres migran hacia los diferentes sucesos donde se las necesita con el fin de convertirse en las células destino. En nuestro ejemplo del ataque, se convierte en las células cardíacas
dañadas o atrofiadas por el ataque, y de modo subsanar el daño. Como podemos ver en la imagen, primero la herida, ejemplo, ataque del corazón. 2. Moléculas provocan la liberación del CM. 3. Liberación de las células madres de la médula ósea. 4. Circulación, reclutamiento y migración. 5. Proliferación o diferenciación. 6. Regeneración. Gracias. Buenas, mi nombre es Clarice Romero Hidalgo y le voy a hablar sobre el ciclo celular. El ciclo celular representa una secuencia autorreguladora de fenómenos que controlan tanto como el crecimiento como la división celular. Y tiene como objetivo crear dos células hijas que tengan cada una cromosomas idénticos a la célula progenitora. El ciclo celular consta de dos fases principales que son la fase M, mitosis, que se caracteriza por la división de gametos, y la fase interfase, que representa el desarrollo continuo de la célula. También podemos decir que el ciclo celular consta de tres fases más, que estas fases son una subdivisión de la interfase. Como vemos en la imagen tenemos lo que es la fase G1, que es donde se da el crecimiento celular, se desaparece el nucleolo y se condensizan lo que es el material genético. Pero vemos también que aparece la fase G0. Esta pertenece a la fase G1, pero esto está afuera de la fase G1. En esta, las células maduras están en un periodo de espera y en esta, en algunos casos, puede volver al ciclo. Después tenemos la fase S o fase síntesis. En esta se duplican tanto el material genético como los centrosomas. Y después tenemos la fase G2, que es la segunda fase del crecimiento celular. En esta se sintetizan las proteínas y los orgánulos y se organizan los componentes. La fase M, que es donde ocurre la mitosis, siempre incluye lo que es la cariotocinesis, que es la división del núcleo, y la citocinesis, que es la división celular. Pero esta consta de dos puntos principales, que son el punto de control armado del uso mitótico y el punto de control de la segregación de cromosomas. También podemos incluir que la regulación celular es un proceso impulsado por proteínas que se degradan de forma cíclica y que estas proteínas tienen como función o funcionan como osciladores bioquímicos. También que la mitosis es un proceso de segregación cromosómico y de división nuclear después de la división celular. También que en esta se crean dos células hijas idénticas con la misma cantidad de cromosomas e igual información genética de ADN que la célula progenitora. La mitosis le sigue después de la fase S y consta de 4 fases. Como vemos en la imagen vemos que tiene 5 fases, pero como ya explicamos, la interfase vamos a explicar las otras 4, que son la profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, que es donde comienza a medir a los cromosomas la recopilación condensada y donde se tornan visibles, tenemos la metafase, que es donde se da el comienzo del uso mitótico de 3 tipos de microtúbulos, que son los microtúbulos astrales, microtúbulos polares y los microtúbulos cinetocorios. Después tenemos la anafase, que es donde comienza la separación inicial de las cromatides hermanas, y después terminamos con la telofase. En esta está marcada como la recopilación de la envoltura nuclear alrededor de los cromosomas de cada polo. Pero estos cromosomas se desarrollan y funcionan indistintos, excepto en las regiones que permanecen condensadas al núcleo en la interfaz. Ahora pasamos a lo que es la meiosis.
La meiosis, que comprende dos divisiones nucleares secuenciales y seguidas por las divisiones celulares que producen gametos que contienen tanto como la mitad de cromosomas como la mitad de información genética de ADN de las células somáticas. También decimos que durante la meiosis, el par de cromosómico puede intercambiar segmentos de cromosomas, en la cual este intercambio se llama recombinación, alterando la distribución en cada miembro de los pares cromosómicos genéticos haploides, que dan como origen a una diversidad genética infinita, a una diversidad genética infinita. También, como vemos en la imagen, esta consta de fases, pero se divide entre la meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1, que inicia obviamente con la interfase, tenemos la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En la profase 1, que esta es una fase extendida en la cual se observa el apareamiento de cromosomas homólogos, la sinapsis y la recombinación del material genético de los cromosomas homólogos. Tenemos la metafase 2, la metafase 1, esta es igual a la metafase de la fase de la mitosis, excepto que en esta los cromosomas apareados están alineados en la placa ecuatorial con uno en cada miembro. Después tenemos lo que es la anafase 1 y telofase 1. Estas son semejantes a la anafase y telofase de la mitosis, excepto que en esta los centrómeros no se dividen. Después vamos a lo que es la meiosis 2. Después de la meiosis 1, las células entran rápidamente a lo que es la fase de la meiosis 2, en la cual estas no pasan por una fase S o fase síntesis. En la meiosis 2, que es una división ecuatorial semejante a la mitosis, en donde las células pasan a través a lo que es la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, en la cual estas etapas son esencialmente iguales a la mitosis, excepto que esta comprende un juego de gametos, un juego de haploide de cromosomas 1N y producen células hijas que tienen contenido de ADN 1D, a diferencia de las células producidas por la mitosis, que esas son genéticamente iguales, idénticas. En las meiosis, en las células de la meiosis, estas son únicas desde el punto de vista genético. Muchas gracias y pasamos con mi demás compañera. Buenas, mi nombre es Freimi Batista y yo voy a estar hablando de muerte celular. Como ya sabemos, en los seres humanos, como en los organismos multicelulares, los ritmos de proliferación y muerte celular determinan la producción de células netas. Pero también puede ser que una anomalía de estos ritmos pueda causar un trastorno de acumulación de las células, dado a que podría causar cánceres o enfermedades autoinmunitarias. Pero también puede ser un trastorno de acumulación de células que podría desequilibrar el proceso generativo de las células o desarrollo, que puede ser la eutrofia, enfermedades degenerativas, el SIDA o trastornos de lesiones isquémicas. Por lo tanto, el equilibrio de la homeostasis de la célula entre producción y pérdida de células debe ser mantenido con precisión. Esto puede ocurrir mediante al que un resultado de las células puede ser una lesión aguda o también puede ser un programa de suicidio codificado interno. Pero existen dos casos de muerte celular, como se puede decir, que es la necropsis y la apoptosis.
La necropsis es una muerte accidental o por un proceso patológico. Esto ocurre cuando las células se exponen a un entorno físico-químico que le desfavorece o simplemente que causa un trastorno o un daño en la membrana plasmática. Esta empieza cuando la homeostasis de la célula es desequilibrada y no mantienen sus fluidos, dado a que los organelos intracelulares como la mitocondria y el núcleo reciben daños irreversibles que son causados por esos trastornos y causa la ruptura de la membrana celular. Por lo tanto, las células o la muerte celular necróptica suele asociarse a un daño extenso del tejido circundante y una respuesta inflamatoria intensa. Pero la apoptosis es todo lo contrario, porque la apoptosis es una forma de una muerte programada, que la célula es partícipe activa de su deceso o suicidio celular. En este proceso se activan varias señales, o sea, son señales extrínsecas e intrínsecas, que se puede decir que son externas e internas, la cual la célula sufre una apoptosis o muestra las siguientes características morfológicas, que pueden ser la fragmentación del ADN, la disminución del volumen celular, la pérdida del funcionamiento mitocondrial, la vesiculación de la membrana y la formación de cuerpos apópticos. Pero como ya sabemos que la apoptosis es una regulación externa e interna, los procesos apópticos son activados por diversos estímulos y como factores de la necropsis pueden ser la necropsis tumoral, que actúa sobre los receptores de la membrana, desencadenando la apoptosis mediante el reclutamiento de los activadores de la cascada caspasas. Sí, entonces, mediante los mecanismos apópticos se pueden encontrar lo que es la anoikis, que es una apoptosis inducida por la cual es una apoptosis inducida por la pérdida del anclaje de las células. O sea que ya cuando las células no pueden ser adheridas o son desprendidas de su crecimiento, lo que hace es que no se deja que se injerten en una matriz en una matriz extracelular inadecuada. Entonces, en esa condición el ciclo celular se detiene y empieza la apoptosis. Pero en el cáncer metastásico, las células desarrollan mecanismos para sobrevivir a la anoikis, pero esta resistencia se debe a varios mecanismos que incluyen los tipos de receptores que tienen una recepción o una activación de factores antiapóticos. Pero, dado el caso, existen otros tipos de muertes celulares, como puede ser la autofagia, la catástrofe mitótica, la parapoptosis y la necroptosis y la entoisis y la entoisis. Gracias, hasta aquí mi exposición. Cualquier duda pueden comunicarse.